Bienvenidos todos a la Asociación Mensual de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez Cruz, soy secretaria de la mesa directiva actual y a nombre del doctor Daniel Ibarra Ríos, que actualmente se encuentra fuera del país, dando igual algunas sesiones, pues voy a presentar la sesión de este mes. Vamos a hablar de cuando el factor de riesgo se llama prematurez. Vamos a tener tres ponentes, que es el doctor René Humberto Barrera Reyes. Él nos va a dar el tema de las alteraciones en el desarrollo del cerebro por nacer prematuramente. Posteriormente vamos a contar con la psicóloga María de la Paz Conde Reyes. Vamos a hablar sobre de la usina al seguimiento, la importancia del acompañamiento de las familias del recién nacido de alto riesgo. Y por último vamos a hablar con la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes acerca de la vigilancia del escolar con antecedentes de prematurez. Vamos a presentar a cada uno de ellos en cuanto a su currículum. Como primer ponente, el doctor René. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene la especialidad de pediatría en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, neonatología y terapia intensiva neonatana en el INPER y es adscrito desde hace 33 años a la División de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología, específicamente en el Departamento de Seguimiento Pediátrico, siendo el jefe de este departamento por más de 18 años. Actualmente es coordinador de la unidad de cuidado inmediato del recién nacido. Además, trabaja también en el Hospital Materno Infantil del ICEMIM en la ciudad de Toluca. Es profesor asociado a la especialidad de neonatología en el INPER por la UNAM, profesor adjunto al Diplomado de Seguimiento Neurológico al Recién Nacido de Alto Riesgo en el Instituto Nacional de Perinatología y avalado por la UNAM. Es instructor nacional de reanimación cardiopulmonar neonatal, profesor titular también de ciclos clínicos de pediatría en la Universidad de Anáhuac y es socio fundador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Vamos a mencionar un poquito acerca de la psicóloga María de la Paz Conde Reyes. Ella es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado en familias por el Instituto de Terapia Familiar Sincali. Es adscrita desde el año 2005 en el área de psicología del Departamento de Seguimiento Pediátrico del INPER y tiene desarrollo profesional enfocado en la valoración longitudinal del desarrollo de niños con nacimiento de alto riesgo, atención y orientación familiar en crianza a padres de niños de alto riesgo y atención en crisis y contención emocional a familias con hijos en la UCIREN y en cuidados paliativos. Y al final vamos a tener la oportunidad de escuchar a la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes. Ella es profesora en educación preescolar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños de la SEP, licenciada en educación de niños con problemas de aprendizaje, estudió en la Escuela Normal de Especialización de la SEP, tiene un diplomado en neurodesarrollo infantil en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la UNAM. Tiene maestría en terapia ocupacional del Instituto de Terapia Ocupacional y es coordinadora del Servicio de Estimulación Neuromotora del Departamento de Seguimiento Pediátrico del Instituto Nacional de Perinatología, además de que es miembro honorario y fundador de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Nada más como dos mensajes, les queremos recordar que en el mes de noviembre vamos a tener dos sesiones. Una se llama Desafíos para realizar investigación clínica independiente en Latinoamérica. Esa va a ser el día 14 de noviembre por el doctor Edgardo Cid. Y también vamos a tener el día 28 de noviembre una sesión también, creo que muy interesante acerca de colocación segura de catéteres venosos centrales guiados por ultrasonido. Primeros pasos y consejos clave. Y esta va a ser impartida por el doctor Fernando Montes Tapia. Va a ser el día 28 de noviembre. Ya posteriormente les avisaremos también la cena de fin de año y estén pendientes porque sus correos electrónicos llegó un mensaje para ver si están interesados en becas para el Congreso de Transporte que va a ser Transporte Neonatal que va a ser la próxima semana en el Instituto Nacional de Perinatología. Bueno, pues sin más vamos a empezar nuestra sesión y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. No olviden poner justo en la sección de preguntas y respuestas lo que quieren saber al final de la sesión. Muchísimas gracias y bienvenidos todos.
Gracias a la Asociación de Neonatólogos de la Ciudad de México y Valle de México por esta invitación a esta sesión, la cual se llama, como ustedes ven ahí, cuando el factor de riesgo se llama prematurez, haciendo alusión a lo que va a seguir el mes próximo, que sería el Día del Prematuro. Empezaremos conmigo, que sería la presentación de alteraciones del neurodesarrollo o del desarrollo del cerebro por nacer prematuramente. Enseguida va a ser la psicóloga María de la Paz Conde Reyes, que va a hablar sobre de la UCIN al seguimiento, la importancia del acompañamiento de las familias de recién nacido de alto riesgo. Terminaremos con la licenciada María de Pilar Ibarra Reyes, vigilancia del escolar con antecedentes de prematurez. Entonces, empezando con la primera presentación, las alteraciones del desarrollo del cerebro por nacer prematuramente. Antes de empezar, diré que no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta sesión. Aquí de los autores que están mencionados en la base nos hablan en diferentes momentos que el 5-10% de los niños que nacen prematuramente tendrán déficit neurológico mayores, retraso cognitivo severo, parálisis cerebral o alteraciones neurosensoriales. Que un 25-50% de las lesiones menos severas del neurodesarrollo, como son torpeza, trastornos de la coordinación motora, déficit de funciones ejecutivas, problemas de lenguaje, dificultades de aprendizaje, pueden ser o estar presentes en ellos, y que estos niños tienen un fenotipo distinto de comportamiento a los niños que son no tan prematuros. Y se llama así fenotipo del comportamiento prematuro, que tiene más problemas emocionales, de atención, de hiperactividad, ansiedad, dificultad de relacionarse con sus compañeros en la etapa más en la etapa escolar. Los factores de riesgo de enfermedades psiquiátricas son más frecuentes en estos niños también, y nos hablan de que 40-60% de los niños de muy bajo peso al nacer requerirán apoyo educativo especial para llegar a la etapa de la escuela. Además, muchos científicos hablan de que este nacimiento prematuramente tiene sus consecuencias a través de ciertas cosas. Los científicos dicen que el niño cuando nace de tiempo, ese cerebrito se ve obligado a llevar a cabo ciertas parte de su evolución y su crecimiento en un lugar que no es el correcto, o sea, en el mundo exterior. En ese mundo exterior va a recibir señales inapropiadas del entorno que afectan la forma en que sus neuronas están conectadas a las redes que ya están estableciéndose en esa etapa de la formación que estamos hablando de su prematurez. O sea, no le corresponde en ese momento, entonces las etapas de su desarrollo empiezan a tener una alteración en esa estructuración que debe tener si estuviera dentro del útero de una manera distinta. En comparación con los niños nacidos a término, pues los tractos neuronales de los niños prematuros se organizan de una manera menos eficiente, a menudo tomando caminos un poco más, dándole vuelta al terreno en lugar de ser rectos, como una manera serpenteante. A menudo tomando caminos así de esa manera que no son los correctos, estos cambios de la organización se correlacionan con habilidades sociales y cognitivas menores reducidas. También el mismo Volpe menciona en una publicación hecha en 2009 que la encefalopatía de la prematuridad es una mezcla compleja de enfermedades destructivas primarias y de trastornos tróficos y de maduración secundarios. Dice que la lesión difusa de la sustancia blanca va acompañada de una disrupción neuronal y axonal, que hasta un 50% de estos recién nacidos de muy bajo peso tienen regiones que tienen menor crecimiento en estos niños, que son la región del tálamo, ganglios basales, corteza cerebral, tronco encefálico y cerebelo. En la resonancia magnético nuclear se ve que existe disminución de los volúmenes en estas estructuras en la infancia y se perpetúan hacia la adolescencia. Y esta disminución de los volúmenes también va acompañada de una disminución de la conectividad de esos centros que nos da una alteración funcional del cerebro que nace antes de tiempo, publicado en el 2009. El mismo Volpe, una publicación más tardía, un poquito más adelante, en el 2018, menciona que los nacimientos prematuros tienen el potencial de interrumpir los procesos de maduración directamente dentro de sus ventanas críticas, y estas ventanas críticas son las causantes de que esa conectividad que debe ser la normal no se dé de manera correcta, y causar una interrupción en el desarrollo posterior de ese cerebrito, porque para ir avanzando se va a hacer un establecimiento de un cimiento bastante adecuado para que el desarrollo siguiente a ese anterior se dé de buena manera. Hagan de cuenta que estamos viendo una base de una pirámide. La base de una pirámide es ancha, mucho más ancha de la que sigue más arriba, más es más de la que está más arriba, para dar una estructuración adecuada y funcionalmente hablando normal y correcta. En este complejo cuadro de maduración, el que se da de forma al patrón de una lesión en la sustancia gris y particularmente la sustancia blanca, que se observa comúnmente en los bebés prematuros, es lo que él llama encefalopatía de la prematurez. Estos periodos críticos de los que hablamos ahorita
Sowen menciona, que son muy importantes, que tienen un proceso de desarrollo altamente activo en ese momento que se está produciendo, especialmente susceptible a influencias biológicas y ambientales que pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿A qué hablamos con esto? Que si no hacemos nada para mejorar el ambiente al cual nace el niño de una manera antes de tiempo, no vamos a hacer más que puros efectos negativos para ese niño. Pero que si hacemos una modificación de ese ambiente para hacerlo más protector al desarrollo de ese niño, siendo un ambiente más adecuado, cuidando más el desarrollo centrado en el niño y en la familia, ese cuidado va a ser distinto, va a ser un ambiente positivo para ese niño. Esto es aplicable, pues, a esos niños que nacen prematuramente y llegan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, quienes van a experimentar un desarrollo cerebral expansivo en un ambiente fuera del útero que es subóptimo si no lo modificamos. Y por lo tanto son vulnerables a lesiones cerebrales y un mal desarrollo. Un ejemplo aquí es esa fotografía que están viendo abajo, cortesía del INPER, donde vemos unos trillizos que nacen de tiempo, pero afortunadamente, si lo ven ahí, todos con CPAP, ninguna agresión más allá que el manejo de apoyo ventilatorio. Y eso nos da como resultado, ese nacer antes de tiempo, ese desarrollo del cerebro prematuro, va a haber dificultades como pueden ser sensoriales, de malos resultados cognitivos más adelante, y problemas de comportamiento en la edad escolar. Secundarios, pues, ¿a qué? A lo que hablamos hace ratito. Un menor volumen del cerebro en un 6%, volumen de materia gris menor en un 11.8%, anormalidades de la sustancia blanca, adelgazamiento del cuerpo calloso hasta un 13 a un 35%, que como resultado van a dar esas alteraciones que estamos hablando ahorita, sensoriales, de malos resultados cognitivos y problemas de comportamiento en la edad escolar. ¿Qué nos hace ver estas alteraciones? Dice que la resonancia magnética avanzada es una buena herramienta multimodal para estudiar el desarrollo cerebral y sus lesiones, a través de ver macroestructuras, como lo ven aquí en las imágenes que estamos mencionando en esta presentación, o microestructuras, donde vemos ya las asas y las vías de comunicación que se van viendo un poco más con más fineza estos estudios, y la otra, ver función, como a través del mapeo cerebral, que se puede hacer también con estos estudios, tratando de ver si el área que estamos nosotros en ese momento viendo tiene la funcionalidad correcta a través del marcaje que se da por iluminación y marcaje a través de esas sustancias que nos hablan de que está siendo activa o se está activando justo en el orden que debe activarse y no tiene una modificación que nos hace pensar que desde ahí tenemos un problema de desarrollo que no va a ser el correcto. ¿Qué nos hace ver todo esto? Que hay una mayor complejidad, una menor complejidad precisamente de la estructura cerebral, especialmente en el lóbulo frontal, cuando hay un problema de este tipo, estructuras más pequeñas en el cerebelo, ganglios basales, amígdala, hipocampo y el cuerpo calloso, alteraciones en el procedimiento de mielinización, por lo tanto una conectividad, una transmisión del impulso eléctrico más deficiente, menos rápida, menos adecuada, cambiando entonces la respuesta que tenemos en una zona porque es más lenta en la respuesta. Reducción marcada de la sustancia gris, lo que hace una menor conectividad, menos conectividad entre las neuronas que existen, menos enramado de esas neuronas, que nos hace ver una sustancia más deficiente, menos cantidad. Descenso en el flujo sanguíneo cerebral, que por lo tanto va a dar un crecimiento menor de cesáreas. Los niños prematuros con antecedentes de asfixia, aparte de ser prematuros con antecedentes de asfixia perinatal, van a presentar de por sí un alto riesgo de atrofia hipocampal que va a ser bilateral. De hecho, dicho por estos autores que están en la referencia. Si nosotros hacemos referencia a esta imagen que hemos visto, ya muy conocida por ustedes hace mucho tiempo, nos hace ver cómo el crecimiento en lo que es la masa y la corteza cerebral de un recién nacido de la semana 24 a la 40 tiene un crecimiento exponencial. Y aquí lo vemos, en la evolución macroscópica del cerebro entre la semana 24 y 40, la maduración de ese cerebro dice que puede aumentar 1.5 veces más el volumen del cerebro como tal, y la sustancia cortical aumenta hasta 4 veces más que la que teníamos en la etapa de 24 semanas a llegar a las 40 semanas. Pero ojo, si el niño nace entre la semana 28 a 32, que es una etapa de crecimiento exponencial muy importante, vamos a encontrar que ese crecimiento que tiene que darse así de esa manera intrauterinamente no va a ser igual cuando sale extrauterinamente. Se va a modificar esa potencialidad de crecimiento, tanto en volumen, crecimiento en volumen, ya lo mencionamos ahorita, las estructuras están de menor tamaño, a también lo que sería la parte funcional del cerebro, que es la corteza cerebral. Por eso es importante que el niño prematuro no salga prematuro, sino que llegue a lo más cantidad de semanas dentro del útero para que esa posibilidad de afectación a la masa y a la corteza cerebral sea menor. Y aquí vemos un ejemplo de algo que lo estamos platicando ahorita. Las consecuencias del nacimiento prematuro sobre la estructura cerebral y su función se van a ver a través de una conectividad que está alterada,
de unos volúmenes que van a estar reducidos en ese niño prematuro porque nació antes de tiempo. Ya platicamos ahorita por qué en esta etapa crítica, de esa ventana crítica de los periodos sensibles o críticos, se está afectando ese crecimiento, esos volúmenes de esas estructuras cerebrales ya habladas, que fueron ya marcadas anteriormente, para que ustedes vean que ese volumen de pequeña son menor para la corteza cerebral. Y también la sustancia gris subcortical, la sustancia blanca también se ve disminuida en esos niños. La complejidad de los surcos también está reducida. Platicamos de la corteza cerebral, que va a ser menor cantidad de la que va a tener cuando sale a tiempo entre la etapa interior a las 40 semanas. Un espesor alterado de la corteza cerebral, porque hay menos posibilidad de crecimiento. Por lo tanto, patrones de actividad de red en el estado de reposo, que todavía no son tan activos como sería si hubiera nacido un niño a término intrauterinamente, como lo platicamos ahorita. Y aparte de todo esto, se empieza a dar algo que es fundamental: la separación de la madre de su hijo, de ese binomio que era tener una unión tan estrecha intrauterinamente, que al momento de que salga se va a romper. Y va a tener, o va a dar paso a un proceso de separación física y de separación también psicológica, que va a hacer que este niño llegue a un ambiente que no es el correcto, como sería una etapa, en la etapa de lo que sería Naucin, en edades intensivas neonatales, va a provocar algo que se llama estrés tóxico. Ese estrés tóxico que se va a dar por esa separación que tenemos de protección que le daba la madre a ese niño para amortiguar todos los factores que están a su alrededor de la mamá, que no lleguen al niño para perjudicarlo. Entonces, el estrés tóxico es una activación fuerte y programada de los sistemas de manejo del estrés en ausencia de protección amortiguadora del apoyo de un adulto para que lo esté amortiguando toda esa carga emocional para el niño, que va a alterar la arquitectura del cerebro, y los sistemas de gestión van a responder a umbrales mucho más bajos, lo que va a aumentar el riesgo de enfermedades físicas y mentales por el estrés, gracias al aumento del cortisol que se va a dar o se va a incrementar por la separación que genera de la mamá hacia el niño. La separación va a generar estrés tóxico por esa separación. Aquí vemos una imagen donde habla algo semejante. Dice que el estrés tóxico va a provocar una atrofia cortical en esos niños que nacieron antes de tiempo y están llegando a un ambiente que no es el correcto. Aquí vemos una imagen de una estructura normal de un cerebro donde se ve toda la ramificación que se está dando, conectividad y aumento, y cómo un estrés tóxico hace que el mismo enramado se vea disminuido, más pobre, haciendo que veamos como si hay un daño provocado por un ambiente que no es el correcto para ese niño en esa etapa de la vida en la que estamos platicando. Nacer antes de tiempo no está protegido por lo que estaba haciendo el microambiente dentro de la madre. Entonces aquí vemos una imagen, cómo ese estrés tóxico al llegar a la edad de 3 años ve una imagen distinta entre un cerebro de un niño que nace a las semanas 40, normal, cómo se ve distinto al niño que nació antes de tiempo al llegar a esos mismos 3 años de vida, cómo la estructura cerebral es muy diferente en materia, en tamaño, en grosor y en estructuras de lo que sería la corteza cerebral al niño que nació prematuramente y ese crecimiento está deficiente. Y la doctora Als en 2004 hace una publicación en referencia a todo esto. Ella publica en un estudio donde la conclusión es la siguiente: dice que las experiencias a las que se exponen los niños prematuros en forma precoz no solo modifican la función del cerebro, sino también hacen una alteración de la estructura misma del cerebro que no va a ser la adecuada porque no fue la que estaba secuencialmente estipulada para nacer o tener si hubiera estado el niño todo el tiempo dentro de su mamá. Y nacer antes de tiempo nos está haciendo una condición de modificación funcional y estructural en el niño, dicho por la doctora Als en el 2004 en su publicación. Y de ahí nos habla otras cosas. Dice que el entorno de Lucín, al ser ruidoso, caótico, tiene estímulos dolorosos múltiples a través del día que nos hacen que esa estructuración sea más estresante para el niño. Procedimientos médicos de enfermería que son también muchos los que se producen en un día, por eso tratamos de hacer algo a veces un poquito menos agresivo, haciéndolos o agrupándolos todos ellos en una sola sesión para ser un poquito menos agresivos para los niños. Estímulos auditivos y visuales que no son apropiados. En los prematuros de muy bajo peso y extremadamente bajo peso al nacer, los estresores pueden alterar el cerebro, estructura a través de la estructura y la función al influir en sensibles periodos, que lo platicamos hace ratito, lo que es el desarrollo cerebral, como es la sinaptogénesis, la eliminación de otras sinapsis y el crucial plegamiento de la corteza, haciendo que esa sea menor, por lo tanto menos función para ese cerebrito que debe tener una cantidad de X y reduce su tamaño por haber nacido antes de tiempo. ¿Qué hay disrupción del vínculo? El cuidado biológico y emocional se va a estar dando porque el niño no ya tiene esa protección que tenían generalmente por los papás. El estado general ocurre después del nacimiento. Dice que los largos periodos de separación de los padres durante la estancia en Lucín pueden dejar cicatrices en la función prefrontolímbica. Esto dicho por Cristina Borradori,
que trabaja en el Hospital Universitario de Ginebra, Suiza, y esta autora ha trabajado mucho sobre lo que es la estructura cerebral, tamaños, mediciones, de la etapa de recién nacido hasta la etapa del adolescente. Tiene un grupo de trabajo en relación con lo que sería la Universidad de Ginebra, Suiza, y este grupo del hospital donde ella trabaja, haciendo una serie de publicaciones que nos hablan precisamente de esas alteraciones que están en esas estructuras en tamaño y se persisten hasta la etapa de adolescente, cuando menos hasta ahorita que he estudiado ella. Y dice ella, pues, que las regiones del sistema límbico, tales como el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, la corteza occipitofrontal y el giro singular, pueden tener papeles distintos en el desarrollo cognitivo y emocional si son afectados por la separación y el estrés temprano, de eso que estamos platicando ahorita, de que el niño nace y se va a los sin, y no permitimos que haya un contacto con sus padres para amortiguar un poquito ese efecto nocivo de algo que lo está haciendo que sobreviva, pero con efectos que tienen colateralidad si no los cuidamos, para que eso no se dé de una manera que no sea la correcta. Y entonces lo que encontramos como publicaciones ya de esta titulación que no tiene la adecuación que debería de ser, pues aquí hay unas publicaciones que vamos a hacer referencia porque son algo importante para lo que vamos a platicar. Entonces esta publicación hecha por Marlowe en el 2017, donde dice los resultados a corto y largo plazo recién nacidos extremadamente prematuros, nos vamos a enfocar precisamente en el área cognitiva. Y él menciona en ese estudio del área cognitiva que el coeficiente intelectual está asociado con una edad gestacional a nacer, indudablemente. Con una diferencia de una media ponderada de 14 puntos abajo de lo que sería el coeficiente intelectual de un niño que nace por abajo de la semana 28, comparado con un niño de término. Tiene 14 puntos menos tan solo por haber nacido antes de la semana 28, aunque no tenga ningún daño estructural en su cerebro. Que se han reportado déficits aún mayores en los recién nacidos que sean cerca del extremo de la viabilidad, como sería aquellos niños que nacen hacia la semana 26 o menos de la 26, donde dice que hay hasta 20 puntos menos de una media ponderada en esos pacientes que nacen por abajo de la semana 26 en comparación otra vez con niños nacidos a término. Y dice que estos niños, 40% tenían discapacidad intelectual comparado con solo 1.3 de los controles a la edad de 11 años. En estos otros resultados dichos también podemos informarlo de esos niños que están ya en etapa escolar, donde son evaluados por sus profesores, dicen que esos niños evaluados a los 6 años de edad, pues por los profesores dice que el 50% de los niños extremadamente prematuros, el 50% de esos niños extremadamente prematuros tienen una deficiencia o tienen un nivel inferior al promedio en cuanto a su aprendizaje o su desarrollo en estos pequeños, contra un 5% nada más en los niños que son nacidos a término. Que si eso lo van hacia los 11 años, encuentran exactamente lo mismo. 50% de esos niños tienen un nivel promedio por abajo del promedio, ¿sí? Un nivel por debajo del promedio, y un 5% nada más en los niños que son nacidos a término. O sea que si se presenta a los 6 años, se perpetúa más allá y comparado a los 11 años, sigue persistiendo esta deficiencia. Este otro trabajo hecho por una gran seguidora del neurodesarrollo como es Betty Bord, publicado en el 2019, ella habla de seguimiento del desarrollo neurológico en bebés prematuros y ella menciona qué hay de nuevo. ¿Qué encuentra ella? Que ha disminuido algunas cosas. Por ejemplo, existe una evidencia creciente que están produciendo cambios continuos en resultados motores y de lenguaje, a corto y a largo plazo en bebés prematuros. A medida que las tasas de parálisis cerebral moderada a severa han disminuido, ha aumentado un poco más la conciencia sobre el impacto de lo que es la parálisis cerebral leve en trastornos de la coordinación del desarrollo a esos niños que no tienen una parálisis cerebral como tal, pero sí tienen trastornos de la coordinación del desarrollo en una población de prematuros que estudia ella, y los que estamos hablando vamos a hablar ahorita. Dice que los retrasos y trastornos del lenguaje siguen siendo uno de los resultados más comunes, junto con las morbilidades médicas, claro, eso no se van a evitar, y es una mayor conciencia del impacto negativo que existe con las adversidades que son psicosocioeconómicas familiares. O sea que el ambiente o el entorno al cual sale ese niño también tiene que ver mucho con lo que va a ser el desarrollo futuro de ellos, si está siendo un ambiente adverso a lo que ellos necesitan para poder mejorar ese pronóstico de esos niños. Y esos resultados pueden ser modificados si se interviene a los niños desde la etapa intrahospitalaria, desde su manejo en unidades de cuidados intensivos neonatales, donde hagamos que los papás sean más partícipes de ese manejo de sus hijos y que ese manejo sea un poco más centrado en la familia. Algo así como lo que es los principios, 8 principios que maneja el NITCA, para hacer que ese desarrollo de esos niños de la UCIN sigan hacia adelante a llegar a la etapa de hospitalaria, si se van seguidos en un programa de seguimiento mucho más todavía benéfico para esos niños, porque encauzamos más el cuidado de esos niños a través de una guía en ese desarrollo por el programa de seguimiento interdisciplinario. Dice que los factores de riesgo de lo que es la coordinación de desarrollo motor incluyen, como siempre, ser prematuro,
ser género masculino, y disminución de los volúmenes cerebrales a la edad de término, como lo mencionamos ahorita, estructuras que tienen menor tamaño, ya dice, al llegar a la edad de término. Y en relación a esto, Satanin y sus colegas hacen un estudio, en base a eso, una resonancia magnética que se hace a término, llegar a término, van a encontrar que hay volúmenes cerebrales que son diferentes. Dice que una resonancia magnética cerebral volumétrica, la edad de término, puede proporcionar herramientas para identificar los bebés que tienen riesgo de tener un desarrollo motor posterior, porque están identificando que hay estructuras que tienen menor tamaño que la que deben de tener normalmente, y por eso ya sabemos que tienen un riesgo para tener una alteración por simple hecho de tener menos volumen en el área funcional que estamos platicando. En relación a los resultados a largo plazo, la parálisis cerebral se asocia de manera bastante consciente a un aspecto específico ya de movilidades sensoriales más graves, como son trastornos convulsivos, ceguera y discapacidad auditiva. Eso van asociados generalmente ya recientemente a lo que son las parálisis cerebral. Y una investigación hecha, publicada en este 2024, que habla algo semejante a lo que estamos platicando ahorita, hecha por Iwar, él nos menciona que las futuras investigaciones deben incluir siempre una combinación de ciertas cosas. Una de ellas es resonancia magnética funcional, tomografía con emisión de positrones y una evolución del neurodesarrollo, que junto con la combinación de ellas, de todas ellas, vamos a ver lo siguiente: la combinación ayudará a aclarar la relación que existe entre las redes neuronales, que están normales o alteradas, y la conducta observada en ese momento que estamos viendo al niño. Si hacemos esta combinación, vamos a ver más fácilmente que podamos ver a futuro cómo va a estar el pronóstico de esos niños por la estructuración o la visión más fácil o más correcta de lo que sería la anatomía estructural del cerebro y su relación con lo que estamos viendo al momento de hacer una revisión del neurodesarrollo. Él mismo dice el mismo enfoque podría aplicarse al área específica del cerebro de bebés nacidos extremadamente prematuros. Dice, observando áreas de conectividad, hablando de una área que es importante para la conectividad, que tiene una mayor probabilidad de déficit en los circuitos debido a daño de algo que se llama subcapa neuronal transitoria o subplaca neuronal transitoria, como la quieran ver. Esa que siempre hemos escuchado en todos los artículos que hablamos del desarrollo, que si se daña esa subplaca, da más daño al futuro al niño, porque es la etapa o es la zona que nos sirve para interconectar la parte de corteza cerebral con la parte inferior de los núcleos que están abajo del cerebro, y aparte de la conectividad que está lateralmente para esa zona. Esa zona es muy grande, mucho más grande que la corteza cerebral en la etapa de las 34 semanas, 32 a 34 semanas. Hubo casi el doble de tamaño que la corteza cerebral. Así tan importante es esa subplaca neuronal transitoria para hacer que migren neuronas, que se interconecten neuronas en ese sentido, o hacia arriba o hacia abajo, que es funcionalmente lo que debemos esperar en un cerebro: conectividad adecuada, con crecimiento adecuado, con migración neuronal adecuada. Y esa zona neuronal transitoria es importantísimo para el desarrollo futuro de estos niños, dicho en esta publicación reciente por Iwars en el 2024. Al nacer extremadamente prematuro, dice él mismo, la secuencia de desarrollo cerebral se desincroniza, lo que produce circuitos que pueden mal funcionar. En respuesta se va a producir una reorganización del cerebro, ya platicamos de ella, de una reorganización o plasticidad cerebral, como la quieran ver, en la que se produce un cambio funcional de una zona diferente al cerebro. Esta zona se dañó y esta trata de suplir la función de acá, pero al tratar de suplirla no va a ser al 100% de lo que tenía si fuera así toda la zona funcional. Esta que quiera hacer la labor de esta, sí la logra hacer, pero no al 100%. Ya llevamos ahí un problema de mal funcionamiento, no correcto, pero sí tenemos un funcionamiento, pero no correcto. Dice que si nosotros le agregamos que ese paciente tenga una encefalopatía isquémica prematura más encefalopatía, ahí en encefalopatía se va a producir un daño real a causa de un evento de hipoxia que va a dañar una zona como tal. Esa zona va a tratar de asociarse a una recuperación de la función, pero nunca va a ser igual a 100%. Sumamos las dos, ya tenemos dos efectos que van a ser más dañinos para un cerebro que está siendo afectado por ausencia de tiempo y aparte por tener una agresión, que sería una hipoxia, que dañan un segundo golpe que es más dañino que uno solo por separado. Si hablamos de todo esto, pues creo que tenemos claro de por qué un cerebro que nace antes del tiempo, o un niño que nace en el tiempo, va a tener un cerebro que no nace antes del tiempo, por lo tanto una estructura que va a dañarse por hacer ese evento antes de lo que estaba planeado, y por lo tanto tener una alteración de ahí en adelante en todo el resto de su vida. A medida que nosotros lo minimicemos, depende mucho de otras cosas, pero si lo minimizamos, vamos a tener un desarrollo, un evento positivo a favor de ese niño, no negativo. Gracias. ¿Qué tal? Buena noche. Es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes un tema que es importante que todos los especialistas del equipo multidisciplinario
pues tomen en cuenta y no olviden en el trabajo con la población de niños de alto riesgo. Vamos a hablar acerca de la familia y de los momentos y de la experiencia que ellos tienen ante este evento en su vida, que es sumamente importante para ellos y para todas las familias. Lo es la gestación y pues el nacimiento. Sin embargo, ante el aviso del ingreso a la UCIN, a la unidad de cuidados intensivos, pues las familias se ven confrontadas ante una situación que no esperaban y que pues genera un malestar integral en todos los sentidos. En la UCIN, los padres desarrollan una crisis situacional en donde se están presentes pues emociones y necesidades intensas. Estas emociones tienden a ser no adaptativas y tienden a ser negativas. Predominan más las difíciles, la tristeza, la ansiedad, el estrés, son emociones que, la culpa, son emociones que usualmente reportan estos papás. Ante la experiencia de tener un niño en la unidad, pues son muchos eventos los cuales reportan estos papás, ¿no? Y pues uno de ellos es la amenaza de la muerte que está presente en cualquier momento o en cualquier día que ellos tienen ahí a su pequeño en la UCI, ¿no? El pensar que es no claro, no certero el futuro a nivel de salud e incluso del desarrollo de sus pequeños, pues es algo que les genera pues mucha incertidumbre y un malestar recurrente, ¿no? No sienten control sobre la situación, es una situación la mayoría de veces de primera vez para ellos o que no tienen experiencia y no se sienten preparados para tomar decisiones, tienen mucho miedo o temor de equivocarse e incluso no se sienten con la libertad de verbalizar dudas y temores y pues indiscutiblemente hay una situación familiar, un cambio, un desajuste en el funcionamiento familiar que también les preocupa. Es decir, tienen que ir elaborando las emociones, toda esta experiencia a nivel personal, pero sin dejar de vista todo lo que está sucediendo afuera del hospital o de la UCIN, ¿no? Por lo tanto, pues el nacimiento de estos pequeños en la mayoría de estas mamás y papás, pues no genera gozo, mucha ambivalencia de emociones, pueden estar contentos por el nacimiento, pero a la vez pueden tener emociones o picos de emociones muy intensas que se van hacia la tristeza o al miedo, a la preocupación. La angustia y sentimiento de fracaso, de no poder haber logrado incluso pues la salud total de su pequeño, su bienestar, o pues no de haber podido llegar a que ese embarazo concluyera en término y en forma, ¿no? Entonces, pues son situaciones que se suman, se sienten vulnerables emocionalmente y pues por supuesto la vulnerabilidad que viven de sus hijos y que observan en la unidad de cuidados intensivos, pues es algo que los pone muy triste, los ven muy frágiles, los ven muy pequeñitos en el caso de la prematurez y esto les impacta de una manera negativa. Pues, y si a esto se le suman pues todos los factores socioeconómicos y ambientales, así como todas las complicaciones que se dan en la relación de pareja, que pues es con quien usualmente se desplaza o se genera el conflicto, porque pues el enojo está muy presente, pero pues el enojo en la mayoría de estas familias de lo que están viviendo, pues se traduce usualmente en una situación de tristeza o de mucha preocupación, ¿no? Y hay dos modos o estilos en que las familias o momentos en que
que las familias pueden ir teniendo esta experiencia, ¿no? En un primer momento, pues se genera una desorganización familiar, un desajuste en la dinámica de la familia en todos los sentidos, en horarios, en cuestiones laborales, en disciplina, en roles y funciones. Lo esperado es que, pues, a la brevedad y relativamente, pues haya una reorganización familiar en donde se busque restablecimiento de ese orden y pues que en muchos de los casos permita que se flexibilicen las funciones, los roles de estos papás para superar las situaciones. Si esto se logra, si la familia logra flexibilizar muchos temas para organizar y hacerle frente a la situación, pues esto va a ser un elemento, un factor que pueda tener un mejor pronóstico para que las familias elaboren a mediano plazo esta situación o esta experiencia de manera favorable, ¿no? Y pues en función al acompañamiento psicológico que usualmente se les ofrece a todas las familias, no todas la toman o no todas la aceptan, pues hay que considerar bastantes o varios puntos que son determinantes para saber cuál es el riesgo de que esa mamá, ese papá pueda tener pues una situación de crisis mucho menos manejable en todos los sentidos emocionalmente, ¿no? Y pues tenemos que explorar su red de apoyo social y familiar, su contexto socioambiental, saber realmente cuáles son las condiciones en que vive esa familia en relación a economía, a tiempos, a lo laboral. Todo esto de verdad suma a la preocupación que ya tienen con su pequeño en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si existen antecedentes perinatales, bueno, si esta situación perinatal se vivió desde ese entonces, desde el embarazo, con angustia, con estrés, pues evidentemente traen una carga emocional muy fuerte y que a veces pues se suma a las experiencias ya de pérdidas de algún embarazo o de varios embarazos o duelos, unos duelos que son usualmente no resueltos, ¿no? No se pide apoyo o ayuda psicológica y pues también ver si hay diagnósticos o enfermedades similares en la familia, pues son de los temas que hay que explorar para poder orientar y apoyar bien a esta familia desde los aspectos emocionales y psicológicos y sin lugar a duda los antecedentes de padecimientos en la salud mental como la depresión, posparto o la ansiedad a nivel individual o familiar, cualquiera de estos antecedentes son relevantes en el trabajo de estas familias, ¿no? Y pues hay momentos y puntos que consideramos son claves para poder ayudar o favorecer de una manera que la familia pueda tener un avance en la cuestión de su salud mental en ese momento que están atravesando, ¿no? El mayor nivel de estrés que casi siempre reportan estas familias está en relación a la alteración de su rol parental. El hecho de no poder en muchas ocasiones no cargar a su bebé, no poderlo amamantar directamente, no tocarlo, a veces no hablarles, o sea, las cirugías, pues todo esto que impide que pueda tener el vínculo de una manera pues más natural, por supuesto que es lo que a los papás les altera mucho, se sienten culpables, se sienten fracasados, se sienten no
capaces y que alguien lo tiene que hacer por ellos, ¿no? Porque en algo se equivocaron o en algo fracasaron, ¿no? Por lo tanto, pues la participación activa de estos papás dentro de lo posible en la UCIN, pues es determinante para que ellos puedan empezar a estabilizar o a poder a echar a andar pues este vínculo o esta situación del maternaje o paternaje. A veces y de una manera pues de que se les invita mucho a los otros familiares a que puedan acudir a las sesiones de psicología. A veces los papás refieren no saber cómo manejar el tema de la salud, del pronóstico, de lo que cada quien está viviendo desde su posición como hijo, como abuelo, como tío. Esto les preocupa mucho a nuestras familias, si bien es una situación cultural que la familia siempre esté alrededor y pueda estar apoyando, pues los papás no se sienten con la capacidad o la posibilidad de poder abrir los temas difíciles con el resto de la familia. Por lo tanto, el darles y dejarles la puerta abierta para que acudan a sesiones y pueda llegar los otros familiares es algo que los tranquiliza y que realmente favorece a que la experiencia no se viva de una manera solitaria, que es algo que sucede, ¿no? Cada uno de los papás no expresa o maneja su tristeza, su duelo de manera aislada o solitaria o callada. Estos espacios ayudan mucho a que la familia pueda escucharse, ¿no? Y pues todo esto pues busca promover el soporte emocional de una manera directa con todos los integrantes de la familia. También otro momento que genera mucha angustia y estrés a estos padres es el momento de irse a casa. A veces creen e idealizan que el irse a casa o con el alta y ya no ir al hospital o ya no tener que estar en el hospital, pues va a facilitar todo lo que ellos idealizan que va a suceder en casa, ¿no? Sin embargo, pues este momento del alta hospitalaria, pues es otro momento en donde aparece el estrés y la ansiedad casi en la mayoría de estos papás, pues ya no sienten la protección de la unidad de neonatología ni del equipo médico que estuvo mucho tiempo, muchos días con ellos. Entonces, pues inevitablemente sienten dudas, sienten miedo y sienten preocupación de que si van a poder sin ese respaldo. Los padres con buenos recursos psíquicos pues demoran aproximadamente 6 meses en reorganizar la vida familiar y la vida emocional para elaborar el impacto traumático que tuvieron en ese primer momento al nacimiento de su pequeño, ¿no? Sin embargo, pues no todas las familias tienen esas capacidades o habilidades para reorganizarse o para poder estabilizar el evento de la llegada del pequeño a la casa, ¿no? Y por supuesto, pues van a demorar mucho más tiempo y se van a limitar, pues que puedan echar a andar toda la dinámica de una manera estable o funcional para todos. Por lo tanto, pues a veces estas mamás lejos de alcanzar esa idea de que ya van a estar tranquilas, ya van a estar contentas, pues se deprimen más, se ponen más ansiosas por el miedo, por la duda de cómo tratar a sus hijos, cómo cuidarlos, se sienten sin habilidades, se sienten no eficaces, temen equivocarse, los ven frágiles y les preocupa que les puedan hacer daños, ¿no? Este evento emocional muchas veces dura mucho tiempo después
del nacimiento de los niños. Los papás no se sienten capaces de poder tener y ejercer sus funciones parentales al 100%, y aunque parezca increíble, son años. Hemos escuchado a papás que reportan que esta sensación la siguen como teniendo de una manera muy intensa, aún en la adolescencia de sus hijos, cuando sus hijos ya están lejos de ese momento del nacimiento o ya no presentan ninguna de las condiciones de salud complicadas de ese primer momento, las siguen reportando. Y por supuesto la interacción entre ellos es adecuada. No se sienten preparados ante estas secuelas emocionales, pues se genera y se afecta la interacción, la comunicación en la pareja y cómo van a educar o a criar los hijos. Empiezan los desacuerdos y pues sabemos que esto no es propicio para el desarrollo integral del niño, pues idealmente ese ambiente tendría que ser lo más propicio para que ese niño pudiera superar y continuar y evolucionar el neurodesarrollo de manera favorable. El 55% de los papás reportan que tienen dinámicas de pareja de buenas a funcionales y pues el 45% restante las reportan como regulares y malas. Este es un punto que nosotros tenemos que cuidar en el trabajo con las familias. ¿Cómo está el vínculo conyugal? Es muy común que a los 2, 3 años el papá ya no tenga espacio en la cama o en el lugar donde duerme con la mamá, sino lo ocupa el niño. Entonces se van fracturando con estas conductas de los padres, pues el vínculo conyugal, ¿no? Y entonces, pues no es raro que las funciones parentales sigan afectados a la larga de la infancia, pues esta imagen de vulnerabilidad, de fragilidad, los persigue mucho tiempo después y pues se va reforzando con las prácticas de crianza, con las conductas, el que estos niños puedan crecer incluyendo sintiéndose especiales. Muchos de ellos creen que son especiales y lo dicen así abiertamente. Estas prácticas de crianza son particulares o específicas en estos padres y pues vemos que la percepción de vulnerabilidad del niño, esa idea de que sigue siendo frágil, pues los va a llevar a tener conductas sobreprotectoras en cualquier momento y en cualquier circunstancia de los niños, ¿no? Ya sea en la vida social, en la vida escolar, padres muy sobreprotectores que buscan compensar ese primer momento a través de estas prácticas y que se sienten incapaces de poner límites y de regular la conducta o la disciplina de los pequeños. Llega un momento en que el manejo conductual de estos pequeños para los papás es un gran problema. En el área de seguimiento pediátrico, pues identificamos en el momento en que vamos o que acuden a la evaluación del desarrollo meses después de su nacimiento y con el seguimiento que se le hace a lo largo de varios años, pues vemos que estos niños generan conductas o se generan en estos niños conductas también muy específicas y características de ellos, ¿no? Son niños ansiosos, son niños inseguros, miedosos, tímidos, con apego inseguro, aun cuando ya sean grandes o que ya no tendría que estar explicado por la edad, buscan aprobación, llamar la atención, son centrales. Esto quiere decir en la familia las necesidades giran alrededor o la atención gira alrededor de las necesidades de estos niños sin tomar en cuenta la de los otros integrantes, incluyendo los hermanos. Hay fallas en la socialización, en la adaptación al medio o a la situación escolar, no los quieren mandar a la escuela en tiempo y forma y pues esto es una complicación cuando tienen que ir los niños a la escuela, son intolerantes con baja tolerancia a la frustración y demandantes de manera general. Y hay que resaltar
que en lo que compete a sus resultados en el área del desarrollo o en la evaluación del desarrollo que se les hace o de inteligencia, su capacidad intelectual, pues identificamos muchas veces que son niños que son capaces, pero sus resultados no reflejan de todo esas habilidades cognitivas que tienen o esas otras habilidades en lenguaje, en la motricidad, que en realidad pudieran lograr mejores resultados y mejor desempeño en estas áreas y no necesariamente lo hacen, ¿no? Son niños que no se esfuerzan, están acostumbrados a que los apoyen, a que alguien les resuelva, que no se motivan, que cuesta trabajo motivarlos y pues este es uno de los puntos que hay que vigilar muchísimo, que el niño en realidad pueda potencializar su capacidad y sus habilidades cognitivas en todos los sentidos. Y bueno, pues por lo tanto, y todo lo que ya se mencionó, es importante señalar que la prevención con el trabajo de estas familias es prioritario para que no surjan problemas en el neurodesarrollo de estos niños y problemas en los vínculos de la vida familiar, ni entre los padres, ni los padres con los hijos, porque en algún momento, pues ese niño va a representar para los papás una complicación y por supuesto va a generar dinámicas difíciles entre ellos y tenemos que cuidar esto, ¿no? También hay que destacar que el abordaje interdisciplinario es indispensable en la atención integral de la familia. Todos los especialistas somos importantes para la familia. Ellos toman muy en cuenta todos y cada uno de los especialistas del equipo médico y para ellos representa un beneficio la atención integral de su pequeño con ese antecedentes, ¿no? Y el modelo de los cuidados centrados en la familia, pues en su actual vertiente señala la importancia de que la atención a estas familias no sea exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos, sino también sea durante el embarazo, en el momento prenatal, en la interacción e internación neonatal y también en los programas de seguimiento pediátrico. Es decir, en todos los momentos de la experiencia de esta familia, pues es importante que puedan estar tomados en cuenta y puedan estar atendidos en todos los sentidos, ¿no? Y pues sabemos entonces que la familia es un elemento clave y factor protector dentro del proceso de recuperación de los niños recién nacidos de alto riesgo en la UCIN y para garantizar a corto y largo plazo el neurodesarrollo de estos pequeños. Es muy importante que estos padres cuenten con la atención psicológica durante el desarrollo y el seguimiento pediátrico de sus hijos para promover funciones parentales y de pareja más saludables a favor de un óptimo neurodesarrollo de sus pequeños. Por lo mismo, se les brinda la posibilidad de que cuenten con un grupo terapéutico, con talleres y con muchos otros apoyos para temas de crianza, para temas de problemas familiares, y esto les favorece y les hace sentir acompañados y la seguridad de que hay un espacio, aún pasado ese momento del nacimiento de sus pequeños de alto riesgo, para que ellos puedan tener un lugar para hablar de todo esto. Y bueno, es importante no olvidar que si las necesidades emocionales de los padres y familiares de estos niños no son cubiertas, estaremos olvidando el cuidado integral del niño de nacimiento de alto riesgo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta para sus preguntas y comentarios. Gracias. Hola, buenas noches. Soy la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes y quiero platicarles un poquito la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Perinatología, precisamente con este tema, la vigilancia del escolar con antecedentes de prematurez. Antes que nada, me gustaría nada más puntualizar algunos conceptos. Recordemos que el neurodesarrollo es un proceso evolutivo continuo
que ocurre en una secuencia ordenada y determinada con etapas sistemáticas bien diferenciadas. Lleva un orden estructurado y hay una relación dinámica entre el ambiente y la genética. Se va a expresar como la adquisición de habilidades y conductas cada vez más complejas y voluntarias. Y dentro de la vigilancia del prematuro, lo que debemos puntualizar primero son todo lo que se refiere al desarrollo psicomotor. Se define como la capacidad para realizar una serie de movimientos corporales y acciones y la representación mental y consciente de los mismos. Este es un punto importante porque no es nada más moverse, sino que el niño, ya que tiene una buena estructuración de sus habilidades básicas, va a ir integrando cualidades como son la motricidad gruesa, el equilibrio, el esquema corporal, la lateralidad y la noción espacio-temporal. ¿Por qué tomamos en cuenta estos conceptos? Porque cada uno va a dar la base para que el niño aprenda. Del movimiento, visualizar la motricidad fina, la motricidad gruesa y la coordinación visomotriz, que van a permitir que el niño adquiera el movimiento. Recuerden que el movimiento es la base de todos los aprendizajes. De esa motricidad o coordinación visomotriz, ¿qué debemos rescatar como punto importante? Precisamente las habilidades dentro de la mano, que se catalogan dentro de lo más básico como la traslación de los objetos dentro de la mano, de los dedos hacia la palma, de la palma hacia los dedos, el deslizamiento, la rotación simple que realizamos simplemente al abrir una botella o la rotación compleja al abrir la perilla de una puerta. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Porque estos movimientos van a permitir la estructuración de las pinzas. Y hay dos pinzas básicas que debemos vigilar. La pinza que todos conocemos, la pinza fina, que es donde hay una oposición entre el pulpejo del dedo pulgar con el índice, que esta ya debe estar estructurada al año de edad, pero esta pinza va a evolucionar a lo que se denomina como una pinza dinámica o pinza de 3 puntos, donde ya se encuentra una oposición con el dedo índice y el pulpejo del dedo medio. ¿Por qué es tan significativa? Porque este agarre en 3 puntos le va a permitir al niño estructurar la escritura. Muchos niños no logran tener un buen desarrollo de la escritura simplemente por una mala integración de esta pinza dinámica. El esquema corporal, tradicionalmente la conocemos como lo que conocemos de nuestro cuerpo y cómo lo proyectamos en el espacio. Pero hay un punto importante de lo cual se desprende la escritura, que es la capacidad que el niño tiene de proyectar gráficamente el reconocimiento de su esquema corporal y el reconocimiento con otras personas. Nosotros, dentro de esta vigilancia, a partir de los 3 años, debemos saber y vigilar que el niño reconozca partes de su cuerpo y entre los 3 y los 4 años debemos vigilar que el niño proyecte ese conocimiento en forma gráfica. Recuerden, el niño antes de escribir dibuja y lo que debe dibujar primero es el conocimiento de su ambiente y de su propio cuerpo. Otro punto importante es la lateralidad. La lateralidad se define como la expresión de un predominio motor que se refiere a los segmentos derecho e izquierdo. Y la lateralidad también tiene un proceso de evolución. Entre los 2 y los 3 años el niño empieza a tener como una mano preferente para la utilización de los objetos. Se le llama fase de localización. Luego la fase de fijación, que es entre los 3 y los 5 años, donde integra esta mano con el pie y el ojo del mismo hemicuerpo. Y la fase de orientación espacial entre los 5 y los 7 años, donde el niño ya empieza a manejar el concepto derecha-izquierda, delante y atrás, e integra una lateralidad auditiva. Y estas fases maduran completamente entre los 7 y los 8 años. ¿Por qué la lateralidad es tan significativa? Porque así como el niño primero debe conocer su cuerpo y proyectarlo en un dibujo, el niño debe conocer el manejo de su cuerpo para poder utilizar un instrumento. Y la escritura se basa en una integración de lateralidad. Nuestra escritura tiene una direccionalidad y la lectura a sí mismo. Y la organización espaciotemporal. La organización espaciotemporal, entonces, la vamos a catalogar como esta estructuración que el niño hace de él sobre el mundo externo y luego del mundo externo sobre los objetos. Este manejo del espacio y el tiempo le permiten al niño manejar el ritmo. Esta es una cualidad donde el niño organiza las diferentes secuencias rítmicas o secuencias en el tiempo a través de su movimiento. Y hay evidentemente
el niño empieza este manejo principalmente con el gateo, que es donde el niño descubre que tiene cualidades espaciales, empieza a dominar el espacio y empieza a manejar el ritmo para utilizarlo. Simplemente vemos a los chiquitos ya gateadores, escuchan música y lo primero que hacen es ponerse a bailar. Y entonces, ¿en qué consiste la vigilancia del prematuro a largo plazo? Hay que cuidar tres aspectos principales. El principal aspecto sería el aspecto motor o el desarrollo motor. Recordemos que todas las alteraciones motoras, ya sean las neuromotoras o las psicomotoras, van a impactar hasta condicionar hasta situaciones de discapacidad grave. Entonces, es el primer punto que debemos vigilar. Pero si el niño supera este momento motor, el siguiente momento es vigilar el lenguaje, todo lo que es la integración de las estructuras lingüísticas que le van a permitir tanto integrarse en esta comunicación expresiva y comprensiva. Y si el niño alcanza un buen desarrollo del lenguaje, el siguiente nivel es vigilar el aprendizaje. El aprendizaje también va a tener niveles de integración. ¿Cómo denominamos aprendizaje? Como el proceso conjunto de procesos a través de los cuales se adquieren o modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. Nuestro pequeñito en realidad está aprendiendo desde que empieza a manipular los objetos. Lo que pasa es que él no sabe que esto es un aprendizaje, nosotros le ayudamos a estructurarlo. Y el aprendizaje se puede catalogar en dos tipos. El aprendizaje pedagógico, que es el que todos vivimos en la escuela, y el aprendizaje fisiológico, que son las actividades neurofisiológicas de nuestro sistema nervioso central para permitir precisamente los aprendizajes. Para que el niño aprenda debe pasar por tres momentos especiales. Primero, toda la información que va a recibir a través de los dispositivos básicos. De acuerdo con Ascuaga, estos dispositivos básicos trabajan ya de los primeros 3 años de la vida. Después de los 3 años se van estructurando lo que son las funciones cerebrales superiores y con estos dos componentes el niño accede a las funciones ejecutivas. ¿Qué son los dispositivos básicos del aprendizaje? Son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo cualquier tipo de aprendizaje, incluido el aprendizaje escolar. Y yo les decía, estos procesos se estructuran los 3 primeros años de la vida desde que trabajamos con un bebé y lo integra la motivación, la atención, la habituación, la sensopercepción y la memoria. La motivación va a tener dos cualidades, fisiológica y psicológica. La motivación fisiológica es el estado de excitabilidad óptima que me permite atender un estímulo y que va a estar determinado por las estructuras del sistema nervioso. Y esta motivación psicológica que tiene que ver con una conciencia de los estímulos y con un interés hacia este estímulo. Va a depender mucho de la información sensorioperceptiva para poder tener esta integración. La atención. Recuerden, aquí les voy a dar un tip básico que aprendimos con los neurólogos. El nivel de atención de los niños está en relación a su edad. Esperamos 3 minutos de atención sostenida por año. Entonces, nuestro pequeñito que entra al jardín de niños a los 4 años debe muy bien aguantar una actividad de 12 a 15 minutos mientras tenga la motivación suficiente y el interés adecuado. La atención es un mecanismo interno mediante el cual el organismo controla la elección de los estímulos. Comienzan en el desarrollo desde la lactancia y a través precisamente del reflejo de orientación y se mantiene y va aumentando receptivamente conforme el niño va aumentando. Recuerden que hay también esta atención tónica y selectiva, que es cuando el niño ya identifica algo, lo tiene que integrar a su repertorio. La habituación, uno de los puntos más significativos para lograr el aprendizaje, porque nos va a permitir bloquear aquellos estímulos que no necesitamos y centrar nuestra atención en los que necesitamos. Un ejemplo muy rápido, podemos estar en una habitación escuchando que el vecino está taladrando, pero llega un momento que estoy tan interesado en la actividad que no percibo en qué momento deja de sonar ese taladro porque yo estoy atento. ¿Qué le pasa a un niño cuando está aprendiendo? Le cuesta trabajo bloquear muchos estímulos, por eso le hacen caso a todo. Por eso este dispositivo es uno de los más significativos. La sensopercepción,
que es precisamente la experimentación de toda esta información que entra por los órganos sensoriales, que se transforma en percepción y se procesa para contener la integración sensorial. Por eso debemos conocer esta evolución sensorial del niño y saber qué estímulos van a ser los más significativos para que logre el aprendizaje. Y la memoria, como la capacidad de retener y evocar eventos del pasado a largo y corto plazo. Recuerden que nosotros ya vamos haciendo una memoria selectiva y el niño lo que tiene que aprender es a recoger los elementos más significativos a través de la memoria para poder acceder a las funciones cerebrales superiores. Estas son actividades fisiológicas de los sectores superiores y que permiten y sustentan el comportamiento y están denominadas por Ascuaga como praxias, noxias y lenguaje. Praxia ya es el movimiento complejo que realizamos con patrones específicos. Noxia, todo lo que se refiere a la adquisición del conocimiento, y lenguaje como la expresión máxima de la inteligencia a través de la capacidad de la expresión y de la comprensión del mismo. Y estas nos van a permitir entonces acceder a las funciones ejecutivas. Uno de los puntos que ahora se está tocando con más relevancia es precisamente la capacidad que el niño tiene para manejar sus propios recursos mentales y permitir el aprendizaje. Hay, de acuerdo a los autores, diferentes elementos que integran las funciones ejecutivas como la abstracción. Esta la puse primero porque es una de las más importantes y algo importante que no quiero dejar de resaltar. El niño va aprendiendo a tener la capacidad de abstracción después de haber tenido todo un bagaje sensorial y concreto de información. Si el niño no tiene esta información, difícilmente va a lograr esta abstracción y el momento más crítico para la abstracción es cuando el niño inicia el aprendizaje de la lectoescritura, porque ya tuvo un bagaje sensorial y concreto a través del jardín de niños y en la lectoescritura lo tiene que traspolar. Por eso es uno de los que debemos vigilar. La atención sostenida, la autorregulación, el control metacognitivo, donde él va a hacer un ajuste precisamente de esta información, la flexibilidad mental. Pero recuerden que el niño a los 7 años, 6, 7 años que aprende a leer y escribir, no está listo para todo. Conforme va adquiriendo el aprendizaje, va madurando estas cualidades. La fluidez en el aprendizaje, la inhibición de aquellos elementos que no me sirven para poder facilitar la adquisición de los que me sirven. La memoria de trabajo y la mentalización. Recuerden que muchos autores dicen que todas estas funciones ejecutivas terminan de estructurarse completamente en la adolescencia, que el adolescente ya está apto para muchas cualidades. Por eso en el prematuro debemos vigilar desde que entra al jardín de niños y facilitar la educación inicial, porque el jardín de niños le va a dar toda esta información concreta, fortaleciendo los dispositivos básicos y ya con el inicio de la escolarización en la primaria, le va a ir fortaleciendo poco a poco estos elementos. La planeación, que en realidad la planeación ya es un elemento mucho más del adolescente, donde va a integrar y secuenciar toda esta información, y el procesamiento de riesgo-beneficio, donde el niño y nosotros como adultos debemos elegir qué información me sirve y qué información no me sirve, y qué información en realidad puede ser un detonante de un riesgo, no un riesgo físico, sino un riesgo de no adquisición de la información. Entonces, este proceso de aprendizaje con el preescolar y con el escolar, principalmente si fueron prematuros, son los que debemos vigilar más. Esto nos va a permitir integrar 3 cualidades que debemos observar en el niño, principalmente que tenga habilidades para la vida, lo que es el autocuidado y lo que es la independencia motora, habilidades funcionales donde el niño pueda resolver situaciones típicas y cotidianas, como el poder ponerse la ropa adecuadamente o amarrar la agujeta, y lo que son las habilidades académicas. ¿Qué son las habilidades académicas? Aquellas capacidades cognitivas referidas a los aprendizajes. Aquí vamos a englobar principalmente lo que es la lectoescritura, que es el proceso de aprendizaje del código de lectoescrito en sus diferentes formas, y el pensamiento lógico matemático, donde el niño va a trabajar ya lo que es la conciencia de número y el cálculo mental. Estos procesos se deben iniciar en el jardín de niños con prehabilidades de lectoescritura y pensamiento lógico matemático para que el niño ya cuando entre a la primaria pueda manejarlos.
¿Cuáles son los riesgos que tenemos o las situaciones que podemos identificar si el niño no lo integró adecuadamente? Siempre, primero, retraso del motor, que podemos encontrar dificultades en la coordinación, torpeza motriz, hipotonía, no como ese niño hipotónico, sino niños que se catalogan torpes porque su tono muscular es bajo, o niños que hay tanta tensión en ellos que son rígidos para moverse, no espásticos, sino que les cuesta trabajo hacer movimientos funcionales. Alteraciones sensoriales. Este es uno de los puntos más importantes porque principalmente los primeros 7 años de la vida del niño, cuando está en este proceso de aprendizaje, es cuando va a desencadenar problemas sensoriales, de la modulación sensorial, de las dispraxias o torpezas motoras y dificultades para la interpretación de los estímulos sensoriales. Problemas específicos de aprendizaje que puede ser aprendizaje de la lectura con retraso en el deletreo, bajo ritmo, pobre memoria de la información o recuperación de la información, problemas de la escritura, que puede empezar desde que el niño tiene dificultades para hacer los trazos o manejar el espacio gráfico, o dificultades para hacer una secuencia o inversiones en las letras, y dificultades en el cálculo matemático. Aquí me gustaría recalcar simplemente, cuando un niño tiene problemas de lectura, debemos vigilar primero su lateralidad. La dislexia es un problema de lateralidad. Si el pequeñito tiene problemas de escritura, debemos observar primero su esquema corporal y cómo es su habilidad manual para el manejo de los instrumentos, porque probablemente ese sea la base de su problema. Y en el cálculo matemático debemos observar cómo maneja su espacio, cómo maneja el tiempo y el ritmo, porque esa es la base de los problemas del cálculo matemático. Así también en el escolar debemos observar dificultades conductuales como faltas de atención, conductas impulsivas, compulsivas o dificultad para relacionarse con sus pares o trastornos emocionales. Recordemos que ya lo escucharon con la psicóloga Maripaz, que es muy común que el pequeñito prematuro vive mucho tiempo en una esfera, en una burbuja, porque para los papás es un niño exageradamente frágil y les generan muchos temores, muchas fobias o hasta disminuyen su autoestima por esta limitación y sobreprotección. Por eso es algo que debemos vigilar principalmente cuando el niño ya se expone a lo que es el aprendizaje escolar. Vigilar como pediatras antes que neonatólogos, yo les pido vigilar en su consulta la expresión gráfica de los niños a través del esquema corporal. No tienen que poner a leer al niño, pero escuchar un poquito cómo es su lenguaje y cómo inicia el aprendizaje de la lectura y la escritura para orientar a los papás. Vigilar mucho su organización motora. Muchas veces el especialista en problemas de aprendizaje se encuentra con que el niño no es que tenga un problema de aprendizaje, sino que tiene torpeza motora, que es lo que le está limitando precisamente el aprendizaje escolar, y promuevan la actividad deportiva. Esto lo tenemos comprobado, que finalmente el niño que va a alguna actividad deportiva, no solo en la escuela, sino extraescolar, como la natación, karate, taekwondo, mejora el movimiento y va a mejorar la posibilidad de que el niño logre precisamente su aprendizaje. Vigilar que las mamás promuevan la actividad manual. Por desgracia, en esta situación, después de la pandemia, se agudizó. Hemos tenido niños que por utilizar tanto el celular o la tableta han perdido el movimiento de las manos. Y recuerden que eso ya está mencionado, tenemos que recuperar el escribir, no solo utilizarles la computadora, y vigilar mucho la alineación postural cuando el niño trabaja. Como les decía yo, el trabajo manual, y hacer precisamente con los padres estos juegos donde el niño va reconociendo las imágenes para tener conciencia fonológica. Hacer juegos de búsqueda de objetos que le van a permitir el rastreo visual para la lectura y la escritura. Yo ahorita les pediría, por ejemplo, que encuentren en esta imagen dónde está la tortuga o en esta imagen dónde está el caramelo. Así de sencillo. Aquí está la tortuga, aquí está el dulce. Entonces, eso lo tiene que hacer el niño antes de intentar aprender a leer y escribir. Y antes que otra cosa, promuevan la lectura y la escritura. El niño necesita recuperar escribir y recuperar leer. Ahora estamos con la campaña muy fuerte de pedirles a los padres que le lean a los niños. Los niños ya no leen porque los papás no leen. Prefieren darles el celular o la tableta para distraerlos y omiten actividades deportivas.
Espero que la información les haya sido de utilidad y quedo al pendiente de sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. Consideramos nosotros que es un tema muy importante y que todavía, como comentaban los pediatras y neonatólogos que vemos a estos pacientes en seguimiento, pues carecemos mucho de este tipo de conocimiento. Entonces, voy a dar presentación a la doctora Reina Coronas, que también es parte de la mesa directiva. No sé si ya esté conectada la doctora Reina, porque no la veo. Ella nos va a hacer favor de empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahí está la Sí, doctora. Muchas ¿me gracias, escuchan? doctora, por acompañarnos. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, gracias. Buenas noches, muchas gracias al doctor René Humberto Barrera. Muy interesante su plática, doctor. Y al respecto, pues también recordar que en este mes 17 de noviembre que viene, pues festejamos el Día Mundial de la Prematurez, entonces, de los prematuros. Entonces, yo creo que está muy ad hoc todas las pláticas que nos hicieron favor de hacer, de dar y unas ponencias excelentes. Muchas gracias. Pues tengo una pregunta para el doctor René. Con respecto al estrés tóxico del prematuro, ¿cómo podemos reducir los factores adversos de la UCIN? Entendiendo que el dolor repetitivo que muchas veces hacemos también contribuye a este dolor. Bueno, sí, lo primero que podemos hacer es lo que hemos tratado de hacer en todas las terapias intensivas en las que estamos teniendo posibilidad de convivir. Tratar de hacer que esa terapia se convierta en un medio más favorable para el niño, tratando de hacer que los papás sean más partícipes de estar dentro de ella, lo que se llama puertas abiertas. Esta función de puertas abiertas es un logro que se ha tenido en muchos lugares y que ha dado buenos resultados para que ese estrés vaya disminuyendo. Si nosotros tenemos a un niño en posición canguro con la madre y le hagamos lo que le hagamos, en esa posición minimizamos muchísimo lo que estemos haciendo de efecto nocivo para ese paciente. Si nosotros logramos hacer que esas terapias intensivas se logren abrir las 24 horas al día y la mamá y el papá permanezcan más tiempo con esos niños, no nomás en la posición, sino platicándoles, hablándoles, conviviendo más con ellos, todo el estrés tóxico va a ser mínimo para esos pacientes. Ya no logramos evitar que salga antes de tiempo, y hasta ahí en la terapia intensiva tratamos de hacer que todo esto sea lo menos posible, tratando de hacer que las intervenciones sean uniéndolas en un solo momento para tratar de hacer menos eventos estresantes para los niños, pero sí, lo voy a repetir, si estamos en una posición canguro, la posición canguro ha demostrado, no nomás en un lugar, en todo el mundo, pero esa es una posición, una norma tomada por la Organización Mundial de la Salud, que tengamos niños con contacto con piel a piel, de forma temprana, y la mayor parte del tiempo posible, porque eso es fundamental para el desarrollo cerebral y a futuro un protector de esos niños aún a largo plazo. Ya se ha demostrado en los proyectos que tiene la Fundación Canguro de Bogotá, Colombia, y las publicaciones que los efectos de esos niños tomados en la etapa primaria de su vida, primeros 2 años de la vida en ese manejo, a 20 años tienen todavía efectos positivos en el desarrollo cerebral de esos niños y emocional también de los mismos y la familia completa. Gracias, doctor. Muchísimas Y gracias. también quería hacerle una pregunta con respecto al mapeo cerebral que nos comentaba en la plática. ¿A qué edad podemos realizar este mapeo? Pues es que O si si nos tenemos ahonda un poquito más. sí, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos el aparato para hacerlo, es una resonancia magnética funcional, podríamos hacerlo en cualquier momento que tengamos nosotros posibilidad de tener a un niño que podemos mantenerlo quieto para poder hacer los estímulos y ver la respuesta que se tiene en base a lo que estamos lanzando. Es una resonancia magnética funcional y puede dar posibilidad de dar un mapeo cerebral. Entonces vamos a ver si lo que estamos estimulando se ve reflejado en la etapa o la función estructural que estamos esperando que se responda en el cerebro. Gracias, doctor. La doctora Cristina Borardodi, la que mencionamos ahí, ella ha trabajado mucho en esto y tiene muchas publicaciones desde la etapa de prematurez hasta la etapa de niño término y más allá, haciendo Mm, precisamente todo este tipo de estudios. ok, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Una pregunta para la licenciada Pilar. ¿Qué nos puede, bueno, qué tenemos nosotros que vigilar, o sea, como médicos de primer contacto ya cuando salen esos pacientes del hospital?
incluso ya en su etapa de lactante mayor o de preescolar, en relación al aprendizaje? ¿Cuáles serían como esos puntos clave que tendríamos que poner nosotros atención? Gracias. Yo les pediría que primero vigilen que se adquieran las habilidades motoras básicas, principalmente el gateo. Está comprobado que el gateo es uno de los organizadores cerebrales para la adquisición de la lectura y la escritura. Después, vigilar el lenguaje. Recuerden, el niño a los 2 años ya debe decir mínimo 50 palabras y hacer frases de 2 palabras, y a los 3 años tener casi el lenguaje del adulto. Entonces, si un chiquito a los 2 años no produce más de 20 palabras, no hace frases, y a los 3 años no tiene un vocabulario amplio, ya hay que preocuparnos. Y principalmente a partir de los 4 años, la expresión gráfica. Yo les hago una pequeña recomendación. Ustedes en su consulta, en lo que platican con la mamá, pongan al chiquito a hacer un dibujo y observen cómo toma el lápiz, cómo desarrolla si hace el garabateo, si está en la etapa celular, y pregúntenle simplemente al chiquito situaciones cotidianas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste con mamá? Ese tipo de indicadores nos pueden hablar de cómo está su organización motora, cómo está la integración del lenguaje, cómo está su organización sensorial y cómo está trabajando algunos elementos ya para la lectura y la escritura. Siempre yo les recomiendo, pónganlos a dibujar un poquito y promuevan la actividad deportiva en todos los niveles. Muchísimas gracias. Tiene apagado el micrófono, doctor. Ah, ya. Esta es Gracias. ella. Tenemos otras preguntas y muchas felicitaciones para todos los panelistas. Una pregunta para la licenciada. Nos comenta la doctora Patricia Vázquez, para la psicóloga, perdón, eh, que comenta que en el momento de que los prematuros, más bien que ahorita hay un aumento en los nacimientos de prematuros por las madres adolescentes. Y pues las madres adolescentes que también apenas se están desarrollando también, pues están cargando con un niño que está en desarrollo también. Entonces, pues esta es una carga emocional para la adolescente mamá y pues lógicamente ellas necesitan un apoyo. ¿Qué tipo de programas de seguimiento para estas adolescentes y para estos bebés existe? Bien, yo les comentaba en la charla que hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el abordaje o la atención de estas familias o de estas mamás de manera general, ¿no? O todas las que están con un pequeño en la UCIN. Sin embargo, pues por la etapa de desarrollo en la que se encuentran estas mamás adolescentes, pues sabemos que son muchos más aspectos los que se tienen que abordar. Definitivamente, ideal sería una atención previa o durante el embarazo, ¿no? O sea, ya el abordaje psicológico, la atención y la guía o el acompañamiento para que puedan construir el hecho de ser mamás, el hecho de que van a estar responsables de un pequeño, es algo que se va construyendo durante el embarazo. Entonces, definitivamente ideal sería esto. Y bueno, pues por supuesto, tenemos que apoyarnos muchísimo más en las familias, o sea, en los que pueden ser los responsables o los tutores de esa mamá adolescente, y les tenemos que enseñar a esos abuelos principalmente a que tienen que permitir que estas mamás se involucren en su tiempo, o sea, hay que darles un tiempo, un timing emocional como para poder ellas poder enamorarse de ese bebé. Les decíamos que pues es una crisis que para todos, adultos o jóvenes, pues finalmente cambia la vida, pero para un adolescente es completamente algo impensable, algo impactante, algo que pues la mayoría de veces es sorpresivo, ¿no? O sea, es inesperado y pues esto genera pues muchas complicaciones. Entonces, por un lado tenemos que trabajar lo del maternaje, el que se involucren, el que
estén como ahí empezando a enamorarse y atender ese pequeño, pero por otro lado tenemos que trabajar todas esas emociones, ¿no? Todo lo que tienen que dejar para ser mamás, todo lo que dejan a un lado, todo lo que están elaborando que van a perder o que va a representar ese niño. Siempre hay la posibilidad para estas mamás y para cualquiera que acudan al apoyo psicológico, ¿no? Entonces, sí, usualmente son una población de mayor riesgo en función a que puedan cumplir sus funciones como mamás y por supuesto hay que detectarlas y canalizarlas de inmediato desde el embarazo, sería lo ideal. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué tipo de apoyo emocional podemos ofrecer los profesionales de la salud a estas familias en la UCIN? Sí, es básico que ustedes puedan tener, el equipo médico pueda identificar aquellas familias, aquellos papás que muchas veces se cree que o son apáticos o están indiferentes o no les interesan los pequeños. Todas estas conductas, atrás hay una emoción que es parte de lo que todo, bueno, el equipo de psicología tenemos que identificar y muchas veces es miedo, ¿eh? Muchas veces es un miedo más allá de la muerte, de la pérdida, de la amenaza, de la incertidumbre, de qué va a suceder a corto y largo plazo. Muchas veces es miedo, qué va a suceder si yo me enamoro de este bebé, si yo me vinculo con este bebé y de repente me tengo que despedir o de repente ya no va a estar, ¿no? Entonces, creo que algo que es muy importante es que el equipo interdisciplinario sea sensible y que pueda como identificar quizá aquellos casos en donde los papás o las mamás que están como más ahí al frente en la UCIN estén mandando como señales, ¿no? Y pues creo que sí, de algún modo ofrecerles, es decir, identificarles, eso es lo que sería primordial, y después ofrecerles pues el apoyo psicológico de una manera mucho más insistente, por decirlo así, porque les comentaba yo que es voluntario. Muchas veces se les avisa que hay el equipo de psicología que pueden contar con esto, pero no se atreven. Es decir, si en condiciones normales las personas evitan ir al psicólogo cuando están en una situación de crisis o cuando están con el dolor a flor de piel, lo que menos quieren es que las toquen o que las muevan emocionalmente. Entonces, creo que sí hay que ser sensibles a que esos papás necesitan involucrarse en la terapia, o sea, insistir y promover que vayan. Y muchas veces, de verdad, cuando se les invita de manera familiar con el esposo o con los papás o con los otros hijos, es cuando acceden. Entonces, creo que la función sería que el equipo médico identifique y canalice adecuadamente al paciente o de una manera pertinente al área de psicología. Gracias, muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. El doctor René comentaba también durante la presentación justo de estar utilizando modelos centrados en el desarrollo del propio paciente y también en la familia. Entonces, pues, ¿ustedes tienen ya algún protocolo escrito en el INPER o qué es lo que ustedes hacen para que unidades en las que todavía no se lleva a cabo esto podamos como tomar como iniciativa lo que ustedes hacen? ¿Podemos replicarlo en nuestras unidades? En las normas de neonatología del instituto hay un capítulo de posicionamiento terapéutico. En ese, la principal recomendación es el cuidado postural del neonato hospitalizado. Esa puede ser una buena referencia y es algo que hemos sugerido siempre, cuidar la postura del neonato y el cuidado sensorial. Y sí tenemos una terapeuta física que es la que está subiendo a hacer la vigilancia sensorial y postural de los pequeñitos. No sabría decirles ahorita, lo que recuerdo son las normas de neonatología donde viene
escrito ese capítulo. No sé, René, si quieras comentar. Y, de hecho, las normas son una parte donde hablamos siempre de algo que se puede realizar, pero dentro de lo que sería la unidad también se toman medidas. Una de ellas sería la luz, el uso del luz que dice de intensidad variable, para que por el estímulo luminoso no tengamos un efecto adverso. El ruido es otro de los factores que son importantes. Sabemos que ciertos decibeles en forma constante en una vida inmadura va a causar hipoacusia, y afortunadamente el instituto nos queremos presumir, pero tenemos poca incidencia de hipoacusia a pesar de tener niños tan prematuros, no por efecto del ruido, sino también por efecto de manejo y medicamentos que los hacemos de una manera más racional, haciendo que sea un impacto cada vez menos negativo para un paciente que requiere atenciones que son necesarias, pero que sean benéficas y no tanto perjudiciales. El uso de lo que sería manejo mínimo del paciente, que se empezó a utilizar precisamente en el instituto como un pionero de ese manejo mínimo para tratar de hacer agrupamiento de actividades con un niño y hacerlo que tuviera más tiempo de reposo, más tiempo de sueño, que también sabemos que eso es reparador, 100% reparador de un cerebro que está siendo dañado, no teniendo un desarrollo como es el correcto. Y eso se planteó desde hace mucho tiempo, se tienen las normas, pero sí, lo que dice Pili es muy importante. El posicionamiento tiene mucho que ver para que ese niño tenga un efecto también benéfico de una estancia necesaria en un cuidado que es necesario para que esté vivo. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctora Coronas, ¿quiere usted continuar con la siguiente pregunta? Ya no tenemos, creo que preguntas. Bueno, ¿cómo pueden los padres y maestros apoyar la integración social de un niño que fue prematuro con comorbilidades en el neurodesarrollo para las actividades escolares? Licenciada. Es que yo creo que ahí hay que integrar dos puntos. Primero, lo que ha pasado en muchas ocasiones que los papás, como el chiquito fue prematuro, retrasan la escolaridad. Entonces, la sugerencia que nosotros hacemos es entre los 2 y los 3 años el niño inicie la escolaridad en los CENDIs, en los centros de desarrollo infantil o en las estancias infantiles, y eso permite la integración. Que integren alguna actividad física, natación, alguna actividad artística y pues principalmente el trabajo
el haber perdido a su esposa. Entonces, ¿qué es lo que nos podrían ustedes aconsejar o qué es lo que podríamos nosotros hacer? Porque pues somos Sí, los que estamos viendo diario los papás. sí, claro, sí, esta es una situación muy lamentable para todos. Afortunadamente, sí puedo mencionar que son pocos los casos que llegan al área de seguimiento pediátrico, sin embargo, sí los hay, ¿no? Y en cuanto a la experiencia que yo he tenido con estas familias, lo que sí es como muy destacable es que en el caso de que exista el papá, o sea, que sea una familia nuclear con padre presente, el papá de verdad usualmente se pone el chaleco y se empieza la cuestión del paternaje y del cuidado. Hacen cosas increíbles en función a lo laboral, en función a lo escolar y a lo económico para poder estar presente el mayor o la mayor parte del tiempo. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer con ellos a nivel emocional. Si se les da una vigilancia, es decir, desde la UCIN, si sucede eso, empezamos la intervención con estos papás, los identifican ustedes, los médicos, y entonces canalizan a psicología y no esperamos que lleguen cuando tenga su cita el niño. En realidad vamos haciendo el acompañamiento mucho más cercano con este papá y por supuesto, pues trabajando el duelo y fortaleciendo esa cuestión del paternaje. Realmente hay agradables sorpresas. Tenemos, bueno, yo recuerdo en este momento tres o cuatro familias así, que no nada más se quedan con el recién nacido, sino también se quedan con todos los otros hijos y de verdad es una desorganización momentánea, pero los papás generan los recursos, evidentemente hay que apoyarlos, dirigirlos y acompañarlos, pero también la otra parte que es real es que la familia extensa tiene un papel determinante, ¿no? Hay tías, hay a veces tías que no son de sangre, que son políticas y toman el papel de la mamá con acompañamiento sí, con el acompañamiento del papá, ¿no? O sea, empieza la mamá de crianza, ¿no? Empieza la mamá de crianza y realmente en función a estos niños, pues y no identificamos una situación emocional grave o severa a largo plazo, ¿no? Porque lo hacen bien, en general lo hacen bien, pero pues sí es un trabajo de estar cercanos a ellos emocionalmente. De acuerdo, muchas gracias. Quisiera contestarles una pregunta que hacen en el chat, rapidísimo, que habla sobre si el niño gateó, habló bien y hace actividad deportiva, le cuesta trabajo el aprendizaje. Nada más una pequeña recomendación. A veces el problema no es el niño, sino el método de aprendizaje. Ahí hay que saber, bueno, orientar un poquito a los papás de la escuela que eligieron. A veces el papá escoge la escuela porque es la que tiene renombre, porque tiene 80 actividades para el niño, porque tal vez cubre todo el horario para que el niño esté todo el día en la escuela y el papá pueda trabajar, pero no es la escuela ideal para el niño. Entonces, es un poquito complejo esta parte, pero sí observar. Si el niño tiene todo el potencial, comentar con los maestros, tener un trato directo con ellos para poder elegir la estrategia de aprendizaje más adecuada para los niños. Algunos solo requieren orientación, pero sí checar un poquito el estilo de escuela. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Si quiere, doctora Coronas, nos podría dar un mensaje final para que podamos cerrar la sesión. Ya por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los ponentes y dejo a la doctora Coronas para que despida nuestra sesión. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta interesante sesión y como siempre, pues con excelentes panelistas. Gracias a los doctores muy amables. Nos llevamos bastante cosas a casa. Hoy aprendimos bastantes cosas y vamos a tratar pues, de aplicar todo en nuestros hospitales, en nuestras unidades, en los consultorios. Gracias Gracias por Gracias. esta atención. Muchas Buenas gracias a Gracias por la todos. invitación. Gracias, doctora. Gracias. por la invitación. Buenas noches a Gracias, todos. doctora Ale. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas Hasta noches. luego. noches.
Gracias.